lo puedo hacer, la presión va a ser menos, o puedo utilizar los dos brazos o preferiblemente una mano. 1, 2, 3. Tranquilo, papi, ya. Una vez. Esa vez es la que voy a pegar en la barbilla de mi niño. ¿Listo? Miren esto. Yo voy a dar 5 palmadas en la parte de la escápula de mi niño, ¿ok? Esas palmadas van a ser rápidas y muy dinámicas. Van a ver lo siguiente. Entonces, miren, con una palmada aquí en la región hipotenar vamos a hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5. Agarro la cabecita de mi niño. Miren esto. Aseguro la parte cefálica y lo voy a girar. Y con estos 2 dedos que quedaron es que yo voy a hacer las compresiones a mi niño. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 golpes, 5 compresiones. Y bueno, bienvenidos. Aquí le abro las puertas a Quirón Colombia. Es una entidad de educación y salud. Prestamos servicio en la parte formativa, tanto profesionales médicos, profesionales enfermeras y también profesionales no de la área de la salud. Hacemos entrenamientos en la parte de intervención temprana durante las primeras horas de vida en un paciente que verdaderamente no responde. Y de ahí vamos a entender que es muy importante actuar de manera rápida. Y para actuar rápido tenemos que capacitarnos. Por eso Quirón Colombia les abre las puertas. Quirón es una entidad que tenemos certificación a nivel internacional. Todo nuestro grupo de instructores, aproximadamente somos 20, contamos con especialistas de diferentes especialidades. Tenemos validación con la Universidad Tecnológica en Pereira. Como instructor, soy instructor de soporte vital básico avanzado de adultos, también la parte pediátrica. Y no solamente es de adultos, sino también de la parte de niños. Aprender a actuar durante las primeras horas es vital, importante. El 75% de la supervivencia de todas las personas que colapsan en la calle, el éxito es de una persona que sepa actuar durante su primera intervención. Y pues Quirón, nuevamente les digo, Quirón les abre las puertas para hacer un proceso de formativo con cada uno de los profesionales médicos, enfermeras y no profesionales de la salud. Realmente Quirón realmente somos una empresa innovadora del mes de diciembre, pero hemos contado con excelente calidad, que es lo más importante, y hemos logrado una certificación internacional. Actualmente somos sitio de entrenamiento AJA, contamos con instructores que tienen de 8 hasta 20 años de experiencia en el sector. Todas nuestras capacitaciones tratamos de hacerlas lo más real posible. Todo fue una iniciativa realmente para el profesional de la salud se desarrolle y aprenda de manera óptima y desarrolle todas las partes de los cursos obligatorios que le exige el Estado al personal de la salud, que es lo más importante, y que tenga una educación de calidad. Esta certificación es muy importante porque garantiza a todo el personal de la salud que sepan que actualmente hay una empresa en Barranquilla privada que cuenta con todos los registros y de calidad, que es lo más importante, que estamos certificados, no solo nacional, sino internacionalmente. La garantía que nosotros le damos al personal de la salud es que no somos una empresa que no cuenta con ningún tipo de control o que no cuenta en ningún tipo de registro, y sobre todo que los instructores garanticen una educación. Por eso Quirón les abre las puertas a todo el personal de la salud para que se desarrollen de manera óptima y aprendan de verdad, y que lo más importante, cuenten con una certificación a nivel de talla internacional. Nosotros actualmente ofrecemos los cursos, todos los cursos obligatorios, como los cursos de soporte vital básico, avanzado, violencia de género, IEP clínico. Tenemos todos los diplomados de UCI, diplomado de UCI adulto, pediátrico, neonatal. Manejamos todos los perfiles al personal médico, que es súper importante que sepan que actualmente contamos con instructores que nos dan un excelente respaldo, y como empresa que somos sitio internacional AJA, cursos de BLS, y diplomados de UCI, todos los cursos obligatorios. En general brindamos todas las opciones y, sobre todo lo más importante, brindamos también facilidades de pago y un excelente precio para todo el personal de la salud. Bueno, mi nombre es Wilmer de Leones, soy enfermero profesional, soy venezolano. ¿Qué me ha parecido Quirón? Quirón ha sido una institución donde me ha abierto las puertas como venezolano, ya que me he podido preparar y hacer los cursos complementarios que exige acá la Secretaría de Salud.
Si tienen la documentación necesaria que se exige como inmigrante, yo los invito a que participen. Aquí yo he formado parte de los cursos de BLS, violencia de género, y actualmente cursando el curso de diplomado de UCI en los 3 perfiles. Realmente la institución y los profesores son realmente capacitados y la parte tanto teórica como práctica es muy completa. De verdad, muchas gracias. Mi nombre es Joana Guerrero, fisioterapeuta de profesión. Realmente con la entidad Quirón me siento muy satisfecha por la información, los cursos, los diplomados, las capacitaciones que nos han brindado, ya que es una empresa que se encuentra altamente calificada a nivel internacional y su respaldo pues dentro de los conocimientos que nos han brindado han sido excelentes. Contamos con grandes profesionales pues para el entrenamiento y la preparación de los mismos y pues por eso es una empresa que recomiendo aquí en Barranquilla. Mi nombre es Ángel Andrés Jiménez Ibáñez, soy médico general, graduado de la Universidad Metropolitana. Actualmente me encuentro realizando un diplomado en UCI con anteriores talleres con la entidad de cursos de reanimación como ACLS y BLS, de los cuales me han parecido excepcionales la manera en que instruyen, nos tratan de enfocar al paciente haciendo muy práctico, muy didáctica las actividades que se hacen dentro de la retroalimentación con que comparten sus talleres con nosotros. ¿Qué me gusta de la entidad? Me gusta que el aplicativo del conocimiento que nos brinda en el momento de las charlas con los instructores que obviamente son muy bien calificados, podemos aplicarla en los talleres por medio de memotecnias o incluso con elementos que permiten desarrollar la actividad como si estuviéramos exactamente en la situación en la que nos estamos preparando. Mi nombre es Carlos Eduardo Rebolledo Maldonado, soy especialista en medicina interna y especialista en cuidados intensivos y soy docente de posgrados, coordinador del programa de medicina interna pregrado. Con el boom de los cuidados intensivos en diferentes áreas del país se hace necesario que los médicos que allí laboran tengan un entrenamiento acorde a lo que se hace diariamente en unidades de cuidados intensivos. Es así como se manejan protocolos, guías, como hay niveles de evidencia adecuados, hay que desarrollar ciertas destrezas en la interpretación fisiológica y fisiopatológica de la enfermedad que tiene el paciente agudamente enfermo para así aplicar el tratamiento adecuado. En Quirón nosotros tenemos diplomados enfocados a este tipo de condición clínica, a la respuesta rápida en cuidados intensivos, a la interpretación fisiológica y fisiopatológica, así como el manejo adecuado, adosado a la evidencia actual que hay para el manejo de cada circunstancia clínica, de manera tal que tienen ustedes una entidad categorizada adecuadamente con reconocimiento internacional para que ustedes puedan tener una garantía adecuada de lo que aquí vienen a estudiar y aprender.